Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Juan Sánchez y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en prevención de peligros del sector manufactura. La temática de sección 5, la selección de EPP para protección manos como factor crítico en la prevención de accidentes de trabajo en el sector manufactura. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia, seguridad y salud en el trabajo y maestrante en toxicología en la Universidad Nacional. Él es auditor interno de la ISO 45001, versión 2018. Tiene experiencia en elaboración de programas de gestión de riesgos de seguridad e higiene industrial en empresas del sector manufactura de diferentes actividades económicas. Ingeniero Joseph, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Juan, muy buenos días a nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con este seminario y entonces vamos a hablar un poquito de este tema de por qué guantes y por qué este seminario. Estamos en este momento en nuestra sesión 5, selección de elementos de protección personal para protección de manos como factor crítico en la prevención de accidentes de trabajo en el sector manufactura. ¿Por qué es un factor crítico? Empecemos a hacer esa reflexión. Los elementos de protección personal son la última barrera de protección para el trabajador. Y el elemento de protección personal, en este caso particular, no evita los accidentes de trabajo, atenúa las consecuencias. Sin embargo, esto tiene tiene algunas diferencias, por así decirlo, en algunos casos. Es decir, no es tendencia. Dependiendo del peligro al que está expuesto el trabajador, el elemento de protección personal sí puede prevenir el accidente de trabajo, como lo vamos a ver más adelante. En otros casos, disminuye la consecuencia o atenúa la consecuencia. Pero precisamente por la funcionalidad que tienen las manos, la selección de elementos de protección personal es algo compleja y realmente conduce a una modificación o puede conducir a una modificación del desempeño del trabajador. Entonces, con este enfoque y con este conocimiento de base, es que proponemos el desarrollo de esta temática, pues para compartirles un poquito la experiencia que hemos tenido en este trabajo desde Positiva en las diferentes asesorías que hemos realizado para este tema de selección de elementos de protección personal. Nuestro siguiente seminario, 12 de septiembre, sesión 6, seguridad industrial en trabajos en caliente, prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y atención de emergencias. Están cordialmente bienvenidos. Ya estamos en la recta final de nuestra comunidad para este año 2025. Voy a comenzar con una frase, ustedes disculpan mi pronunciación, no soy tan bueno con algunos idiomas, pero quise traer esta frase de Louise Bourgeois, que es artista y escultora francesa, y dice, no soy lo que soy lo que hago con mis manos. Las manos para todo, para las actividades personales. O sea, desde niño creo que dentro de la lectura que también hice,
para preparar este seminario. Siempre el desarrollo de la motricidad fina y bueno, de diferentes atributos que voy a presentarles a lo largo del seminario, está relacionado con el desarrollo del aprendizaje, con el cómo desde niño el uso de las manos permiten desarrollar habilidades, competencias y destrezas, que son muy importantes ya cuando estamos hablando del entorno laboral y el entorno ocupacional para el desarrollo de funciones, y es más, se podría llegar que define el oficio en el cual se va a desempeñar la persona. Sus habilidades manuales son muy importantes, entonces, pues realmente también vamos enfocado a eso, a la protección de las manos, como el autocuidado, y es que hablamos de autocuidado también de una manera como tan mecánica, pero no le prestamos atención a lo que realmente significa autocuidado. El autocuidado es cómo mis manos son tan importantes en mi vida personal, en el desarrollo de mis actividades personales, como algo tan sencillo, dar la mano. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí, les hablo desde mi experiencia. En pandemia, cuando nos dicen que no nos demos la mano, sino que nos saludemos de lejos o que nos saludemos de puño, o bueno, modifican todos los hábitos para darse la mano, personalmente genera un impacto. Entonces, ese impacto empiezo ya cuando pues, terminamos pandemia, cuando ya salimos de esta época tan compleja. Volver a dar la mano vuelve a cambiar la forma de comunicarnos y allá quiero llevarlos. Como algo tan sencillo como un apretón de manos es importante para la comunicación entre las personas y cómo esa comunicación, y hace algo tan sencillo, puede estar siendo afectado por un accidente de trabajo que tengamos en el desarrollo de nuestras funciones laborales. Allá es a donde quiero llevarlos. Nuestras manos es el punto de entrada de nuestra comunicación personal y también es una de las herramientas más importantes desde el punto de vista ocupacional en todas las tareas que se desarrollan en las diferentes actividades económicas. Y a eso también lo debemos enfocar, a esa prevención de accidentes desde el punto de vista en las manos. Vamos a cuidado de manos. Desde los objetivos, el primer objetivo de este seminario es relacionar las funciones de las manos con los oficios que se realizan en los lugares de trabajo. Nuestro objetivo 2 es describir las características que deben tener los guantes según los peligros a los que está expuesto el trabajador. Y un tercer objetivo es aplicar los criterios que se definen en el programa de elementos de protección personal relacionados con el uso, mantenimiento, conservación y recambio de guantes en el lugar de trabajo. Tenemos 7 contenidos que vamos a desarrollar en este seminario, como es la funcionalidades de las manos, la relación entre los atributos de las manos y los oficios a realizar, los peligros a los que están expuestos los trabajadores en segmento mano. Este seminario va enfocado exclusivamente a lo que es accidente de trabajo, prevención de accidente de trabajo. Y entonces aquí quiero hacer una aclaración. También es importante desde el punto de vista de lo que es el cuidado de manos, la prevención de enfermedades laborales. En enfermedades laborales tenemos la tenosynovitis de Carbain, tenemos el túnel carpiano, que afecta el desempeño de las manos y claro, puede llevar a desencadenar accidentes de trabajo precisamente por esa funcionalidad alterada que tienen las manos. Pero esto es otro tema, esto es otro alcance, ¿sí? Que no, pues no está dentro de este seminario. ¿Y por qué? Porque es que el tema de enfermedad laboral va más enfocado hacia lo biomecánico y pues sin caer en errores hacia lo ergonómico desde el punto de vista de lo que es la postura de las manos, em, los ejercicios de manos que se deben hacer para romper posturas, bueno, otra serie de elementos de los cuales pues no tengo el nivel de competencia y la profundidad que se requiere pues para tratar estos temas. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de peligros a los que están expuestos los trabajadores en el segmento humano, estamos enfocándonos
exclusivamente hacia lo que es el accidente de trabajo. Juan, ¿me están escuchando bien? ¿Tengo buena señal? Sí, sí, señor, te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Siguiendo con los contenidos, los tipos de guantes, beneficios y restricciones, selección de guantes según peligros a los que estén expuestos, programa de elementos de protección personal, evaluación de guantes para la selección de estos y actividades de mantenimiento y conservación de guantes según tipo de guantes. Esto también es muy importante. Según el tipo de guantes, asimismo vamos a tener diferentes elementos a observar en lo que es el manejo de guantes. Tenemos una pregunta, Juan, de alguno de nuestros asistentes. No, señor, por el momento no, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión con nuestro acostumbrado sondeo de preguntas de 3 preguntas, para lo cual Juan nos va a apoyar. Juan, ¿nos apoyas, por favor? Vale, sí, señor. Entonces daremos a inicio con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos a los participantes y el segundo es medir lo aprendido durante la sesión. Entonces podremos dar inicio a la primera pregunta de este sondeo inicial. La primera pregunta dice, ¿la función manual de un trabajador del área de producción está relacionada con A, agarre de fuerza, B, tacto y precisión, C, coordinación ojo-mano, D, todas las anteriores? Abrimos el espacio para que nos ayuden con esta primera pregunta. Vale, estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. Dice A, agarre de fuerza con el 2%, B, tacto y precisión con el 0%, C, coordinación ojo-mano con el 2% y D, todas las anteriores con el 97%. Continuamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. Dice, la selección del material del guante se relaciona con A, la función manual del trabajador, B, el peligro al que está expuesto, C, el presupuesto disponible para compra y D, la comodidad en el trabajador. Abrimos el espacio para esta segunda pregunta. Vale, y estas son las respuestas a nuestra segunda pregunta. A, la función manual del trabajador con el 15%, B, el peligro al que está expuesto con el 81%, C, el presupuesto disponible para compra con el 0% y D, la comodidad del trabajador con el 5%. Continuamos con la tercera pregunta de este sondeo inicial. Dice, la talla del guante es importante para A, el presupuesto de compras de la empresa, B, la disponibilidad del proveedor de guantes, C, la comodidad y desempeño del trabajador y D, el tiempo de vida útil del guante por uso. Abrimos el espacio para que nos ayuden respondiendo esta tercera pregunta de este sondeo inicial. Vale, estas son las respuestas a nuestra tercera pregunta. Dice A, el presupuesto de compras de la empresa con el 0%, B, la disponibilidad del proveedor de guantes con el 0%, C, la comodidad y desempeño del trabajador con el 96% y D, el tiempo de vida útil del guante por uso con el 4%. Damos paso al ingeniero Joseph para que continúe con su sesión. Juan, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hablar desde el punto de vista de lo que es la importancia y la funcionalidad de las manos. Esto es muy importante para identificar las funciones de los trabajadores desde el punto de vista de de su manualidad en el desarrollo de sus tareas. Entonces tenemos que dentro de la función de las manos, la más importante desde el punto de vista ocupacional en sector manufactura, bueno, en diferentes tareas es la prensión. La prensión está asociada al agarre tanto de fuerza como al agarre de precisión. Cuando estamos hablando de agarre de fuerza, estamos hablando de objetos grandes y pesados. El objeto se sostiene de la palma de la mano, entonces estamos hablando que ahí ya estamos hablando de una tensión en la mano y pues claro,
de una exposición en la mano por agarre de fuerza. Pero también estamos hablando de la flexión que debe tener la mano, la flexión de 4 dedos y colocación del pulgar opuesto a los demás dedos. Entonces, démonos cuenta, desde el primer punto de vista es el contacto del objeto con la mano, pero desde el punto de vista de desempeño es la flexión de los dedos para realizar ese agarre. Cuando estamos hablando de agarre de precisión, objetos pequeños y delicados, escribir, coser o dibujar, desde el punto de vista de torqueo, o sea, de torqueo no, sí, eso es torqueo, pero es poner tuercas pequeñas, tornillos, bueno, diferentes actividades ya de manipulación de objetos pequeños. Estamos hablando que el pulgar y el índice funcionan como pinzas, démonos cuenta. Estamos hablando de desempeño y el pulgar se encuentra frente a la punta de uno o más dedos. Démonos cuenta cómo en el agarre de fuerza sí podemos diferenciar la exposición de la función, ¿sí? Es decir, del movimiento de la mano, mientras que en el agarre de precisión la exposición está integrada de una manera implícita en lo que es el desempeño como tal en la funcionalidad de las manos. Y entonces aquí tenemos ejemplos. Vemos en la última imagen tenemos la posición de descanso, que es la mano estirada, pero en las 4 imágenes primeras tenemos lo que es el agarre de fuerza, eh, hacia diferentes objetos. Entonces, lo que es la presión con fuerza, el agarre palmar, que es diferente al agarre engancho. El agarre engancho es el típico de cuando vamos en transporte masivo, que nos sujetamos de las varillas precisamente pues para darnos esa estabilidad. Ese es uno de los ejemplos típicos del agarre de fuerza de la presión engancho. Pero también tenemos la presión con fuerza. La presión con fuerza, estamos hablando del agarre palmar, que es el flexor largo de los dedos y los músculos intrínsecos para lograr un amartillado, es decir, el agarre el caso de las herramientas manuales, lo que es el agarre de la herramienta como tal. Mientras que cuando estamos hablando del agarre de precisión, vemos que la postura de la mano es una postura pues mucho más, por así decirlo, tranquila, donde tenemos el uso de flexores y extensores y de músculos intrínsecos y de pulgar y dedos adyacentes. Entonces tenemos que hay una mayor funcionalidad, una mayor interacción entre lo que es el pulgar en lo que es el agarre de fuerza tiene una función, mientras que el pulgar en el agarre de precisión tiene otra función. Y entonces ahí es a donde llegamos a la conclusión o podemos desglosar el concepto que el pulgar es el dedo más importante de las manos. Pero también démonos cuenta vámonos a otros aspectos, lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. Y esto es muy importante también, ¿por qué? Porque en la motricidad gruesa, démonos cuenta que en el agarre, quiero devolverme un poquito a la diapositiva, en el agarre hay una coordinación entre la motricidad gruesa y la motricidad fina, mientras que en el agarre de precisión solamente estamos enfocándonos en lo que es la motricidad fina. Y miremoslo por qué. Porque cuando estamos hablando de motricidad gruesa, que estamos hablando de caminar, correr, saltar, lanzar, trepar, estamos hablando del movimiento de grupos musculares grandes, lo que son brazos, piernas y tronco. Pero vámonos a lo que es el uso de herramientas manuales. Entonces estamos hablando de lo que es la sección de mantenimiento. Entonces las personas de mantenimiento tienen la precisión, la motricidad, tienen las dos características, la motricidad gruesa y la motricidad fina, donde precisamente el equilibrio que nos da los grupos musculares grandes permiten el desempeño de los grupos musculares pequeños enfocados a lo que son dedos, manos y muñecas. Estamos hablando de escribir, digitar, dibujar, recortar desde el punto de vista ocupacional, usar utensilios y herramientas. La importancia
como ya les venía diciendo, la motricidad gruesa coordina el movimiento global del cuerpo, el equilibrio y la postura, y permite la realización de las tareas manuales delicadas y precisas, así como la coordinación ojo-mano. Dentro de la motricidad fina, la coordinación ojo-mano es muy importante para las diferentes funciones que se desarrollan en las diferentes áreas del sector manufactura. Entonces, por ejemplo, el cargar y jalar objetos, que es muy propio de sector logístico más que de producción, también dependiendo de lo que es producción, predomina la motricidad gruesa, mientras lo que es el área de producción, estamos hablando de motricidad fina, donde es precisamente el uso de herramientas manuales de precisión y también el sector, vámonos al sector textil, lo que es manufactura y textil. Coser es una actividad que requiere una coordinación ojo a mano importante, requiere una motricidad fina también eh, sí, con bastante connotación, o sea, resalta. También en lo que es, entonces, la importancia, démonos cuenta en dos tareas, lo que es el uso de herramientas manuales y lo que es también tareas de precisión. Estamos hablando de laboratorios de calidad, de investigación, desarrollo, que también es algo que vemos en sector manufactura, no en todos, pero sí es importante todo lo que está asociado a calidad, no solamente laboratorios, sino asociado a calidad. Pensemos nuevamente, vamos a tomar como ejemplo el sector textil y del cuero. Sector textil y del cuero, pues las personas de calidad son las personas que van evaluando las prendas que van saliendo de producción y también tienen una motricidad fina desde el punto y una coordinación ojo-mano importantes asociada precisamente al desarrollo de su tarea. Entonces, el desarrollo de habilidades en lo que es coordinación ojo-mano, precisión de los movimientos y fuerza muscular en manos y dedos, que es muy importante también, es una de las principales características de la motricidad fina. También lo que es la autonomía y la independencia desde el punto de vista de realizar tareas cotidianas propias de su desarrollo personal integral, además de lo que es pues precisamente sus habilidades y sus destrezas como tal, pero también hablamos del desarrollo cognitivo, que es la estimulación del pensamiento lógico, la concentración y la resolución de problemas. Démonos cuenta que la motricidad fina, el equilibrio de motricidad gruesa y motricidad fina son muy importantes para el desempeño de las diferentes tareas que realiza el trabajador y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si le restrinjo o el elemento de protección personal, el guante, le restringe alguna de estas actividades, por ejemplo, lo que es la precisión de los movimientos y la fuerza de manos y dedos, pues el trabajador se va a desconcentrar, no va a tener la misma capacidad de resolución de problemas y puede llegar a un accidente. Entonces, démonos cuenta cómo las diferentes características o las diferentes habilidades, ¿sí? O destrezas que tiene el trabajador por el movimiento de sus manos y por el desempeño en sus funciones manuales están muy relacionadas entre sí y cómo afectando una puede estar generando una cascada en la restricción de las otras habilidades y competencias y esto es lo que puede llegar a un accidente de trabajo. Entonces, resaltemos los requerimientos de la función manual dependiendo del área de trabajo. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando entendemos por qué necesita o cuál es la función que desempeña el trabajador desde el punto de vista de la ejecución de las tareas, también entendemos qué podemos o cómo debemos proteger al trabajador. Y es que este es el gran obstáculo que tenemos en la selección de elementos de protección personal, que muchas veces pensamos en el peligro al que está expuesto el trabajador, pero no pensamos en las funciones que realizan con sus manos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque uno de los grandes problemas en el sector industrial es que el mayor costo
desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, uno de los costos más importantes de los consumibles en seguridad y salud en el trabajo es el suministro de elementos de protección personal. Si seleccionamos incorrectamente un elemento de protección personal, el trabajador no lo va a utilizar. Entonces, no vamos a tener una inversión desde el punto de vista de protección y bienestar del trabajador, sino vamos a tener un gasto desde el punto de vista de la empresa y vamos a tener un desperdicio desde el punto de vista del trabajador porque el trabajador va a botar sus guantes, no lo va a cuidar, no se va a adaptar, realmente no lo va a usar. Y en algunos puestos de trabajo también es importante que lo tengamos en cuenta. El trabajador no usa elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque el elemento de protección personal está eliminando o está restringiendo su función de manera tal que va a evitar el desempeño que necesita el trabajador. Entonces, pues no lo va a utilizar porque si el elemento de protección personal lo que hace es potenciar el riesgo del accidente, pues el trabajador no lo va a hacer. Y vamos a hablar ahorita casos específicos también asociados a los elementos de protección personal a los guantes. No estamos hablando de elementos de protección personal, todos estamos hablando específicamente de guantes. Entonces, en producción vamos a tener fundamental lo que es la coordinación ojo-mano. Coordinación ojo-mano en sector manufactura y textil. ¿Por qué? Porque todas las actividades que están haciendo lo que es coser es coordinación ojo-mano. Cuando estamos hablando de lo que es la producción en cadena, lo que son perdón, se me están yendo los términos, lo que son las bandas, ya sea bandas de caucho o bandas metálicas, de que es producción en todo lo que es elaboración en sector alimentos y en otros sectores que es producción y que tenemos bandas, pues claro, la coordinación ojo-mano es muy importante y la coordinación ojo-mano va de la mano con la concentración. Mientras que en mantenimiento vamos a tener agarre de fuerza y agarre de precisión y van a estar alternadas el agarre de fuerza con el agarre de precisión. Esto es muy importante para la selección de guantes, claro que sí, porque el guante me debe proteger la palma de la mano, pero no me debe restringir lo que es la motricidad fina desde el punto de vista de coger elementos muy pequeños, lo que son tuercas, tornillos, otros eléctricos, pero por supuesto, los eléctricos también necesitan mucho su motricidad fina. Entonces, todo lo que es mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, pues vamos a tener esos dos requerimientos en función manual, el agarre de fuerza y el agarre de precisión. En logística vamos a tener coordinación ojo-mano, pero vamos a tener predominante, o sea, de forma predominante, lo que es el agarre de fuerza. ¿Por qué estamos hablando de coordinación ojo-mano en logística? Porque todo lo que es conducción, uso de montacargas, uso pues de otras ayudas mecánicas, de lo cual ya hablamos en un seminario anterior, pues si hay alguna duda, pues recuerden esta temática en uno de los videos anteriores, requiere una coordinación ojo-mano. ¿Por qué? Porque es que precisamente el movimiento de montacargas o el movimiento de la ayuda mecánica requiere una concentración y una coordinación ojo-mano muy importante. En todo lo que es calidad, estamos hablando de agarre de precisión, como les decía, no pensemos, pues aquí lo pongo como laboratorio de calidad, pero quitémosle esa palabra de laboratorio y hablemos solamente de calidad. Calidad, como les decía, en el sector de manufactura textil y del cuero, estamos hablando que las personas están revisando las prendas, están revisando costuras, están revisando, pues claro, todo lo que la confección implica. Y esto, pues me está hablando de una precisión y me está hablando de una motricidad fina y de unos músculos de la mano usados específicamente pues, a la labor como tal que es calidad. Cuando estamos hablando de comercial, estamos hablando del área comercial, estamos hablando pues agarre de fuerza, no tiene unas características como tal de precisión. Y cuando estamos hablando del administrativo, del área administrativa, estamos hablando de agarre de precisión y motricidad fina desde el punto de vista de lo que son las actividades administrativas, escribir, digitar, temas. Entonces, démonos cuenta que
el administrativo, pues efectivamente no vamos a hablar de elementos de protección personal porque tiene la funcionalidad, pero ahora vamos a hablar del peligro. Entonces, los peligros a los que están expuestos los trabajadores y vamos a mirar los diferentes factores de acuerdo a la clasificación. Cuando estamos hablando de superficies calientes, estamos hablando de agarre de fuerza y precisión. La consecuencia es quemadura por calor, porque estamos hablando de agarre de fuerza y precisión. Estamos hablando sector manufactura, por ejemplo, en actividades sector alimentos donde requieren el uso de marmitas, es decir, de temperatura, de vapor, y cuando hablamos de vapor estamos hablando de equipos que están calientes, que tienen una temperatura, entonces estamos hablando de fuerza, ¿sí? Manipulación de, pues, de elementos calientes, precisamente. De precisión en algunos momentos, no tanto. Cuando estamos hablando de temperatura extrema frío, estamos hablando de logística, estamos hablando de agarre de precisión, precisamente, y también en algunos momentos fuerza, y pues la consecuencia es quemadura por frío. Pero en algunas empresas del sector manufactura también se maneja nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido es una sustancia criogénica, requiere un agarre de precisión, por lo tanto vamos a tener una quemadura por frío y amputación. ¿Por qué amputación? Porque el nitrógeno líquido, como tal, lo que hace es la cristalización de los tejidos y al tener cristalización de tejidos, pues vamos a tener pues la, pues el que se pueda quebrar como tal. Al cristalizarse el segmento se puede quebrar y esto nos puede generar una amputación. En superficies calientes, antes de que se me olvide, también estamos hablando de soldadura, que es trabajo en caliente, que es lo que vamos a hablar en el siguiente seminario, pero cuando estamos, y precisamente ahí es donde estamos teniendo en cuenta lo que es el agarre de fuerza, también dependiendo del tipo de soldadura, vamos a tener una precisión, el soldador pues debe tener una precisión, pero también vamos a tener fuerza por los elementos que está manipulando el trabajador de mantenimiento desde el punto de vista de ese, pues del desempeño como tal que realiza. En químico también, pues necesariamente aquí tenemos que hablar de sustancias químicas, siendo sector manufactura. ¿Para qué? Para actividades de limpieza y desinfección o en un área de mantenimiento que también utilizan desengrasantes y otros. Entonces, estamos hablando de un agarre de precisión y vamos a tener quemadura por sustancias corrosivas. Cuando hablamos también de mantenimiento y de sector producción, estamos hablando de condición de seguridad mecánico por herramientas manuales. Cuando ya estamos hablando de herramientas manuales, pues hablamos de los dos atributos, el agarre de precisión y el agarre de fuerza, cuya consecuencia es cortes y sellamiento, machucón y herida. Cuando estamos hablando de máquinas con partes en movimiento, estamos hablando también sector manufactura o sector mantenimiento, perdón, área de mantenimiento en sector manufactura, o estamos hablando de empresas de manufactura de metalistería, todo lo que es elaboración de muebles metálicos. Entonces, ahí estamos hablando de, por ejemplo, taladros, estamos hablando de tornos, estamos hablando de esta industria que es pesada, que es sector que es riesgo 4. Y vamos a tener un agarre de precisión y un agarre de fuerza, donde la consecuencia es herida, corte y amputación. Y cuando estamos hablando de también sector alimentos, estamos hablando de peligro biológico. Hablamos de un agarre de precisión, motricidad fina, esto asociado principalmente a lo que son los laboratorios de calidad. Ahí sí estamos hablando de laboratorios de calidad. Entonces, precisamente ese agarre de precisión y esa motricidad fina, pues nos puede generar una herida con elemento cortopunzante que pues va a romper el guante y nos puede generar una lesión. Aquí también quiero hacer precisiones. Mientras lo que es físico por superficies calientes y físico por temperatura extrema frío y químico, ya sea por sustancias criogénicas o sustancias corrosivas, el guante sí va a evitar el accidente. ¿Por qué? Porque el guante es una barrera de protección frente al peligro al que está expuesto el trabajador.
Mientras que cuando estamos hablando de condición de seguridad mecánico por herramientas manuales, condición de seguridad mecánico por máquinas con partes en movimiento y biológico, el guante es una barrera de protección que disminuye la consecuencia, pero no evita el accidente. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Los guantes, ¿no?, son barrera para algunos factores de peligro, como es el mecánico, pero son barrera para evitar el accidente de trabajo frente a peligros como es el físico, temperaturas y el químico. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y ahí nos vamos entonces con este conocimiento de base, démonos cuenta que debemos integrar lo que es la funcionalidad del trabajador, el área donde trabaja y el peligro al que esté expuesto para poder llegar entonces a lo que encontramos en el mercado, que son las clases de guante. Tenemos guantes de nitrilo, de vinilo, de neopreno, de cloruro de polivinilo, de malla de acero y antiestáticos. Antiestáticos, pues también tenemos que hablar de factor de peligro eléctrico. Aquí no lo contemplé mucho porque es que lo que son los guantes para sector eléctrico depende también de la tensión. Y es algo que también debemos entrar a profundizar. En este momento, pues no vamos a llegar a ese nivel de profundidad, pues esto corresponde más a lo que es el peligro eléctrico. Pero el peligro eléctrico, dependiendo la tensión a la cual está expuesto el trabajador, asimismo será los elementos de protección personal desde el punto de vista del aislante. Y ahí también hablamos cómo el elemento de protección personal no disminuye la consecuencia, sino evita el contacto con la energía eléctrica. Entonces, démonos cuenta que tiene esa característica de evitar el accidente de trabajo. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando estamos hablando de peligro mecánico, estamos hablando de guantes de cuero o guantes de nylon. Y nos dice, y démonos cuenta, y miren la referencia con la cual nos están hablando de guantes para el peligro mecánico. Nos dicen guantes de cuero, ideal para trabajos que implican manipulación de materiales dispersos, como en la construcción de estructuras. Mientras que el guante de nylon es adecuado para trabajos de precisión y manipulación de herramientas. Entonces me está protegiendo la palma de la mano, pero no me está restringiendo la motricidad fina que debe tener el trabajador. Cuando estamos hablando de guantes de PVC indicados para trabajos en condiciones húmedas o con exposición a productos químicos. Claro, entonces ahí estamos hablando de la protección desde el punto de vista del peligro químico, pero tengamos en cuenta que las características del material o los atributos del material lo pueden llegar a ser resistente hasta cierto punto frente a lo que es el peligro mecánico, pero se puede romper si estamos manipulando herramientas o estamos manipulando máquinas o, bueno, elementos con filos o bordes. Entonces es también para que lo tengamos en cuenta. Tenemos los guantes de Kevlar, que son utilizados en trabajos que involucran manipulación de objetos afilados o abrasivos y entonces ahí pensémoslo, que precisamente en esta consulta que realicé y nuevamente, el precisar los conceptos. Las superficies lisas requieren una mayor fuerza. ¿Por qué las superficies requieren una mayor fuerza para manipularlas? Porque necesitamos un mayor agarre. Entonces no es solamente la fuerza que hacemos desde el punto de vista de la manipulación de cargas, sino la presión que hacemos al objeto que tiene esa superficie lisa para manipularlo. Entonces, cuando hablamos de los guantes de Kevlar, que son los guantes textiles, son guantes que precisamente nos ayudan al agarre, pero pero no nos protege contra lo que son los peligros químicos, por ejemplo, o el peligro por sustancias químicas. Y los guantes de trabajo con doble revestimiento, que son ideales para tareas pesadas que requieren una alta protección. Entonces, miren que este doble revestimiento, que son que son similares a lo que son los guantes de nylon, también nos permite tener una protección combinada para dos peligros, para el peligro mecánico, desde el punto de vista de la integridad del material, pero también para el peligro químico desde el punto de vista del aislamiento.
Entonces, siempre es, o sea, hasta este punto a donde quiero llegar. La selección como tal del material de guantes depende de varios factores. Depende de la funcionalidad del trabajador, depende de los peligros a los que esté expuesto y depende también de lo que encontremos en el mercado. No es sencillo, esto es un equilibrio y esto es un equilibrio importante. ¿Por qué? Porque el material y el espesor del material es determinante en el desempeño del trabajador. Entonces también esto es importante. ¿Por qué? Porque el espesor del material disminuye lo que es el tacto y al disminuir el tacto, pues claro, se ve alterado lo que es la tensión, es decir, el agarre. Entre si yo siento lo que estoy cogiendo, pues claro, no voy a necesitar tanta fuerza, pero si yo no siento, si siento que se me resbala lo que estoy levantando, pues voy a hacer más fuerza. Esto también es importante tenerlo en cuenta en la motricidad fina, porque el espesor también afecta de manera importante la motricidad fina. En la medida en que el tacto esté sintiendo, ¿sí? El tacto esté funcionando, o sea, no tenga esa barrera del espesor, va a poder desempeñarse, va a poder hacer esas actividades de precisión con una mayor agilidad, pero el espesor del guante, y esto lo he visto en los guantes de nitrilo que tienen 4 o 5 espesores, entre más grueso el guante, menor el tacto y asimismo esto afecta el desempeño en motricidad fina, en lo que son los laboratorios de calidad. El guante de látex, hablemos un poquito del guante de látex y ahorita me voy a ir a otro tipo de guantes. El guante de látex es un guante que está indicado para peligros biológicos desde el punto de vista de lo que es virus, bacterias y otros, para el contacto con personas, es decir, atención salud, en sector salud. Por lo tanto, no está indicado para actividades en sector manufactura. En sector manufactura, para peligro biológico y peligro químico, pues, ¿cuál es el recomendado? Nitrilo. ¿Por qué el guante de vinilo? Porque las sustancias químicas no, lo que hacen es, el nitrilo no tiene la suficiente protección dependiendo de la peligrosidad de la sustancia química, entonces recomiendan el uso de guantes de vinilo. El neopreno, que también es un guante más grueso que el guante de nitrilo, es porque tenemos peligro mecánico y peligro químico, al igual que el cloruro de polivinilo. ¿Cuál es el problema de los guantes de cloruro de polivinilo? Que son muy rígidos y me están afectando el movimiento. Y no sé, Juan, ¿me están viendo el movimiento de las manos? Juan, ok. Sí, señor. Entonces, estamos hablando de cómo no es solamente hablar de los peligros a los que está expuesto el trabajador, sino ese desempeño que requiere en el desarrollo de la tarea. Y esto es fundamental para poder hacer esos procesos de acomodación y de adaptación al trabajador. También dentro de los estudios que hemos hecho desde la compañía, se ha encontrado que el trabajador como les decía, de metalistería, los que utilizan taladros, los que utilizan tornos, no utilizan guantes. ¿Por qué no utilizan guantes? Porque las puntas de los dedos se convierten en un factor que potencia el riesgo y se han documentado accidentes de trabajo en este tipo de industrias donde las partes en movimiento de lo que es el torno y lo que es el taladro, al jalar el guante, al enredarse con el guante, pues jalan la mano y jalan el brazo y esto es lo que genera accidentes importantes. Por eso es que encontramos que en estos sectores, en este tipo de industrias o en las áreas de mantenimiento, el uso de guantes también se vuelve bastante dispendioso y bastante difícil de manejar precisamente por estas características. En sector mantenimiento, el uso de lo que son mantenimientos muy finos con el uso de tuercas y demás, entonces el guante puede llevar a que no puedan coger la tuerca que es muy pequeña o el tornillo, etcétera.
es decir, afectan su funcionalidad desde el punto de vista de la motricidad fina y no van a usar guantes, no van a usarlos. Entonces, es importante que desde seguridad y salud en el trabajo y también desde nuestras áreas, desde las diferentes áreas, entendamos los oficios que desarrollan los trabajadores para que en el caso en que no utilicen o el uso de elementos de guantes como elemento de protección personal no sea posible por la funcionalidad que tienen estos trabajadores, podamos desarrollar otras medidas de control, lo que son controles administrativos como fortalecer el lavado de manos, mirar, por ejemplo, los señores del sector mantenimiento se lavan las manos con dinero, con gasolina para quitar la grasa. Entonces decirles, venga, no lo hagamos. Y claro, eso sucede ¿por qué? Porque no están utilizando los guantes. Son factores que debemos tener en cuenta precisamente para lo que es la protección de manos. Teniendo también aquí, y voy a terminar con estas dos imágenes, tenemos que el guante de soldador, precisamente el objetivo del guante de soldador es protegerlo contra lo que es el factor de peligro, temperatura extrema, calor. Pero démonos cuenta que la forma del guante y el material como tal está restringiendo su motricidad fina. Es decir, solamente le queda lo que es el agarre, que esto, pues claro, para lo que es la soldadura, ciertos tipos de soldadura, pues no hay inconveniente. Pero para otro tipo de soldadura donde se requiere un agarre de precisión, pues debemos buscar un guante que tenga esas características de protección de la mano desde el punto de vista de la temperatura, pero que le permita realizar esas actividades de movimiento de las manos desde el punto de vista del agarre de precisión. Y por eso traigo estas dos imágenes. Estas dos imágenes corresponden, los guantes azules son guantes para manipulación de nitrógeno. Veamos cómo el material es el mismo, pero el diseño del guante es diferente. Y es precisamente ese guante largo que tiene los dedos así, solamente es el guante y la protección también de brazo. Tiene los guantes menos definidos como tal. Y tiene puntas, démonos cuenta que los guantes de nitrógeno tienen puntas, pues aquí no es importante porque estamos hablando del agarre. Pero como el diseño del guante, no solamente el material, sino el diseño del guante, también está afectando lo que es el agarre de precisión y la motricidad fina. No es solo porque con los guantes largos tenemos el agarre de fuerza, pero con los guantes diseñados más a la mano, pues tenemos o estamos favoreciendo la motricidad fina. Démonos cuenta, en un tema tan sencillo como es guantes, todos los factores que debemos tener en cuenta, y esto de qué depende, de cómo entendamos la tarea, que podamos hacer un levantamiento de información correcto frente a la tarea en los diferentes cargos y hacer correctamente la identificación de los factores de peligro. Porque es que también, ¿qué encontramos en industria? Lo que pasa con elementos de protección personal, que entonces para químico, entonces le damos guantes de caucho o guantes de nitrilo, para mecánico le damos guantes de baqueta y en guantes de baqueta hay varios, guantes de baqueta tipo ingeniero, guantes de baqueta con palma reforzada, referencias de guantes las que ustedes quieran. Y entonces en nuestra matriz de peligros identificamos 4 o 5 tipos de guantes y a la hora de la verdad, ¿cómo vamos a darle al trabajador 4 y 5 pares de guantes? El trabajador no va a tener el criterio, no va a usarlos y se va a convertir en un desperdicio de guantes en lugar de una protección del trabajador. Por eso es importante tener en cuenta todos los peligros a los que esté expuesto el trabajador para seleccionar los guantes que tengan, si es con doble refuerzo o si es de doble material, como los que les presenté aquí, un doble revestimiento, como esas características del guante, o por ejemplo, dar un guante de nitrilo con un guante de nylon encima, un guante de Kevlar encima, es decir, cómo podemos hacer ese ajuste de los guantes para que el trabajador esté realmente protegido, que sean compatibles.
En ese orden de ideas estamos evaluando los atributos a tener en cuenta, que son desempeño, integridad, comodidad y tiempo de vida útil. El desempeño está asociado a cómo el guante le permite al trabajador realizar las funciones de sus actividades de precisión y motricidad fina, porque lo que vemos que eso es lo que más está afectado en lo que es el uso de guantes, la motricidad fina. La integridad, el material del guante debe ser el necesario para proteger al trabajador del peligro al que esté expuesto durante el desarrollo de sus funciones. Entonces, por ejemplo, el guante de nitrilo no va a proteger al trabajador cuando está usando herramientas manuales, entonces no es correcto. Pero el guante de cuero, el guante de baqueta, no va a proteger al trabajador en lo que es el manejo de elementos húmedos. Por ejemplo, también vámonos a lo que es metalistería. Eh, eh, pues claro, hay muchos tornos y muchas herramientas, muchas máquinas herramienta que utilizan fluidos refrigerantes para disminuir el calor que se produce por la fricción de la pieza. Entonces vamos a tener que el trabajador no solamente está expuesto al riesgo mecánico, sino que también está expuesto al líquido como tal que utiliza la máquina. Entonces, pues vamos a tener que lo puede estar protegiendo de la parte mecánica, pero no lo está protegiendo de lo que es el líquido que se está utilizando en la máquina para el funcionamiento como tal. Esto es importante, es muy importante, tanto desempeño como integridad. Y nos vamos a la comodidad. La comodidad fundamental, la selección de tallas, ¿sí? Muchas veces, no, es que el proveedor no tiene sino tallas grandes y entonces el guante le queda con puntas al trabajador y al guante quedarle con puntas al trabajador, pues va a restringir su motricidad fina y no lo va a utilizar. Si el guante le queda pequeño, que eso es lo otro, el tamaño de las manos, área de mantenimiento, las personas de mantenimiento usualmente son de manos grandes. En producción, lo que son mujeres, todo el tema de mujeres en producción son de manos pequeñas. Entonces, es importante que hagamos esa identificación correcta de tallas porque esto es un factor crítico desde el punto de vista de la adaptabilidad al guante. Y el tiempo de vida útil, que es el tiempo de duración del guante para su recambio, es decir, estamos hablando de la proyección de costos. Nunca vamos a dejar de lado la proyección de costos. Es muy importante poder seleccionar correctamente y estudiar y evaluar correctamente los elementos de protección personal, en este caso los guantes, para proyectar los costos. ¿Por qué? Porque los guantes supuestamente dentro del imaginario, pues o sea, no tienen, el costo no es tan alto, pero el tiempo de duración de guantes es muy corto. Estamos hablando alguna vez que hicimos un estudio, o bueno, de los muchos estudios que hemos hecho, encontramos que en algunos sectores los guantes solamente duran 2 días o 3 días. Entonces estamos hablando cómo la corta vida útil del guante pues genera una mayor necesidad en compra de guantes y pues ahí aquí estamos hablando de un costo importante por cantidad de acuerdo al corto tiempo de vida útil. Juan, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros asistentes? Ya revisamos, ingeniero. Dice, tengo la experiencia en torno donde se colocó semiguantes, es decir, sin protección de la punta de los dedos, por el detalle de lo que realizan y fueron efectivos. Efectivamente. Mira que eso, algunos estudios presentan eso, una protección parcial, y es válido. Es válido porque estamos protegiendo la palma del trabajador, pero no le estamos quitando la motricidad fina en los dedos y le estamos quitando el factor de peligro en la punta de los dedos. Esa es una excelente solución y eso es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de experiencia en industria. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Juan? Sí, sí, señora, que dice, buenos días, yo trabajo en el área de restaurante, lo cual estoy expuesto todo el día al contacto de calor y frío. Los guantes, ¿qué guantes me recomendaría? Ya que he presentado problemas en mis manos y tendones de los dedos.
Los guantes, estos guantecitos, mira, estos guantes, no como estos, pero sí son unos guantes de protección, como unos guantes Kevlar o unos guantes, sí, son parecidos a estos guantes para manipular nitrógeno, que son guantes en un material textil que tienen también algodoncito, que aísla del calor, es decir, no evita que te quemes al contacto con superficie, pero también te está protegiendo del frío. Entonces, esa sería una opción a evaluar, dependiendo también de la motricidad fina que necesites. O el guante de lanita tipo jardinero, el que utilizan los jardineros con microdots. Esa también es una solución posible de evaluar, teniendo en cuenta que el textil te aísla del calor, pero te protege del frío desde el punto de vista del manejo de neveras y congeladores. Sin embargo, debes tener en cuenta que en el sector restaurantes el tema del lavado de guantes es un tema crítico desde el punto de vista de lo que son buenas prácticas de manufactura en el sector alimentos. Entonces es importante también evaluar eso. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Sí, señora, acá tenemos otra preguntita que dice, buenos días, para el sector metalmecánico que se usa tornos y viruta del material, ¿cuál es el mejor guante? Otra pregunta, ¿en la manipulación del torno se corre riesgo de atrapamiento por usar guantes? Sí, efectivamente, en torno se corre el riesgo de atrapamiento por lo que les decía. Más que atrapamiento es que las puntas de los dedos, y mira que esta pregunta no la respondió la persona que hizo esa participación inicialmente. Quitarle las puntas a los guantes y tener un semiguante, es decir, un guante sin dedos o el típico guante se los voy a presentar. Miren, este es un guante, no sé si estén viendo mi cámara. Este es un guante sin dedos. Y precisamente estos semiguantes o guantes sin dedos que encontramos en el mercado son guantes que ayudan precisamente a proteger la mano y el no tener dedos evita ese riesgo de atrapamiento que menciona el participante por el movimiento del torno, que eran los que nos comentaba nuestro participante que hizo la intervención al principio. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Sí, señor, yo creo que esta sería ya la última pregunta que dice, buenos días, quisiera preguntar para el sector agrícola, ¿cuáles serían los guantes y el material más adecuado? Gracias. Uy, difícil. Difícil porque en sector agrícola tenemos diferentes tareas. En sector agrícola predomina el uso de herramientas manuales. Estamos hablando de asadón, estamos hablando de, pues sí, todo lo que son herramientas manuales, pero también estamos hablando de maquinaria agrícola, pero también estamos hablando de plaguicidas, de aplicación de plaguicidas. Todo lo que tiene que ver con aplicación de plaguicidas y uso de sustancias químicas debe ser protección por un nitrilo, un vinilo, un material que aísle precisamente. Yo pensaría que es un guante de trabajo con doble revestimiento. ¿Por qué? Porque debe ser un guante que permita su lavado, y entonces ahora voy a terminar con estos aspectos, que permita que sea lavado, es decir, que tenga ese material de caucho, pero que también proteja la mano en lo que es el uso de herramientas manuales. Entonces, como les decía, el guante textil con microdots, que es el que conocemos y el que encontramos en diferentes cadenas de mercado, encontramos que esos microdots dan el agarre, es decir, esos micropuntos, esos puntos chiquitos, pero el textil, la lanilla como tal, es lo que protege al trabajador. Entonces pensaría que es un guante con doble revestimiento o con doble material precisamente para los aspectos que tenemos. Quiero terminar con esto rápidamente. Discúlpenme, me voy a robar 5 minuticos del tiempo. Tenemos lo que es la fase del programa de elementos de protección personal y el criterio aplicable a guantes, lo que es la selección, la tarea que desempeña, las funciones manuales que realiza y el peligro al que está expuesto, el suministro, evaluación de desempeño y comodidad, adaptación del trabajador en el desarrollo de sus actividades con los guantes suministrados, el mantenimiento son los cuidados según el material del guante.
El guante de cuero no permite lavarlo, los guantes textiles y los guantes de caucho y los guantes de nitrilo permiten su lavado, pero los guantes desechables pues no se van a utilizar más de 2, 3 veces. Entonces es importante tener en cuenta y que como seguridad y salud en el trabajo le demos al trabajador las reglas de juego claras para el mantenimiento de sus guantes dependiendo el material de estos. La conservación es la forma de guardarlos según las características del guante y el recambio son los criterios para cambiar los guantes según el tipo de guante para no ir tan lejos. Por ejemplo, los guantes textiles cuando no tienen un lavado correcto empiezan a tener mal olor porque sudamos. Los guantes de nitrilo, los guantes de caucho, los guantes de doble revestimiento aumentan la sudoración. Entonces las personas de por sí sudan y al tener este tipo de guantes aumentan la sudoración y pueden llegar a aumentar la generación de mal olor, precisamente por esa falta pues, de hábitos de lavado y también dependiendo también de sus características pueden generar hongos. Los guantes de cuero en contacto con el agua se vuelven rígidos y eso eliminan o restringen bastante la motricidad fina en el trabajador. Entonces son los cuidados que debemos darle y dejarle claro a los trabajadores al momento de entregarles los elementos de protección personal y hacer ese seguimiento en el uso y en el desempeño que ellos tienen con el uso de guantes. La evaluación la vamos a hacer por medio de una lista de chequeo en lo que es la inspección de elementos de protección personal asociado a criterios que son diseñados a partir de preguntas en forma positiva. Por ejemplo, el trabajador refiere que los guantes le permiten realizar todas sus funciones, los guantes entregados al trabajador son de la talla correspondiente, los guantes que se le suministran al trabajador lo protegen de los peligros a los que esté expuesto. Esto se hace por entrevista al trabajador y observación. Se debe tener en cuenta los lineamientos de mantenimiento y conservación, además de uso en el desarrollo de estas listas de chequeo. Muchísimas gracias por su participación y nos vamos a las preguntas del sondeo para terminar nuestro seminario. ¿Nos ayudas, Juan, por favor? Vale, ingeniero, sí, señor. Entonces vamos a dar paso a nuestra primera pregunta del sondeo final. Dice, ¿la función manual de un trabajador del área de producción está relacionada con A, agarre de fuerza, B, tacto y precisión, C, coordinación ojo-mano y D, todas las anteriores? Abrimos el espacio para que den respuesta a esta primera pregunta del sondeo final. Listo, esas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A, agarre de fuerza con el 6%, B, tacto y precisión con el 4%, C, coordinación ojo-mano con el 4% y D, todas las anteriores con el 87%. ¿Cómo nos fue con esa primera pregunta, ingeniero? No nos fue tan bien. Como les decía, producción, y me quiero devolver a la diapositiva, producción tiene mucho que ver con lo que es coordinación ojo-mano, que es uno de los atributos de la motricidad fina, precisamente porque estamos hablando de uso de bandas, en sector textil y del cuero, lo que es la costura, que es coordinación ojo-mano, en lo que es torno también la precisión, la concentración, que es coordinación ojo-mano. Entonces, realmente manufactura, producción, siempre va a estar asociado sobre todo a ojo-mano, más que un agarre de fuerza u otros atributos. La respuesta correcta es coordinación agarre-mano, que es la respuesta C si no estoy mal. Sí, señor. Vale, entonces, ingeniero, vamos a dar paso a la segunda pregunta de este sondeo final. Dice, la selección del material del guante se relaciona con A, la función manual del trabajador, B, el peligro al que está expuesto, C, el presupuesto disponible para compra y D, la comodidad del trabajador. Abrimos el espacio para que nos ayuden con esta segunda pregunta del sondeo final. Vale, estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. Dice A, la función manual del trabajador con el 20%, B, el peligro al que está expuesto con el 74%,
C, el presupuesto disponible para la compra con el 0% y D, la comodidad del trabajador con el 7%. ¿Cómo nos fue con esta segunda pregunta, ingeniero? Nos fue súper bien, efectivamente es el peligro al que está expuesto el trabajador, pero me parece muy interesante la dinámica de la pregunta. Mientras que al principio todos estábamos pensando en que el material está asociado al peligro al que está expuesto el trabajador. Al final de este seminario, muchas personas nos responden la función del trabajador. Qué interesante y gracias por la atención que le han prestado. Efectivamente, pensemos que la selección del material del guante está asociado, claro, de forma preponderante al peligro al que está expuesto, pero la función manual del trabajador también es un criterio a tener en cuenta en la selección del material. Muchísimas gracias. Vale, ingeniero, entonces daremos paso a nuestra tercera pregunta. Dice, la talla del guante es importante para A, el presupuesto de compras de la empresa, B, la disponibilidad del proveedor de guantes, C, la comodidad y desempeño del trabajador y D, el tiempo de vida útil del guante por uso. Abrimos el espacio para responder esta tercera y última pregunta del sondeo final. Vale, estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. Dice A, el presupuesto de compras de la empresa con el 2%, B, la disponibilidad del proveedor de guantes con el 2%, C, la comodidad y desempeño del trabajador con el 92% y D, el tiempo de vida útil del guante por uso con el 4%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta, ingeniero? Súper bien, la comodidad y el desempeño del trabajador está asociado a la talla del guante. Muy importante que tengamos en cuenta eso. Vale, pues ese fue nuestro sondeo final. De todas maneras, ingeniero Joseph, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes y están cordialmente invitados al seminario de septiembre. Muy buen día para todos. Listo, vale, de antemano, muchísimas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a esta y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más de nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles. Después de concluir la acción educativa podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de nuestro Hub de Innovación de Educación Inmersiva que tenemos para todos nuestros afiliados. Recuerden que estamos en Bogotá, inscríbanse escaneando el QR en la pantalla, a través del chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. No esperes más para participar y que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!